Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Edgarita Parda, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Hay? ¿Cómo va por ahí? Pues nada, aquí con interés e intención de que hoy podamos deshacer el entuerto del caso de la nueva muerte de la duquesa de Canterville. Se me está haciendo bola a mí, a ¿no? ti también. ya. Adriana Morelos, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A ti también se te está atragantando el caso o no? Yo creía que ayer la íbamos a resolver. Ya, hombre, ayer llegamos ya a un punto en el que ya... mancha. Quedó claro que la mancha es de sangre. Como por ejemplo dice aquí ayer en YouTube, dice la marca de sangre del interruptor, porque está en el interruptor de la luz de la habitación donde asesinaron a la duquesa. Dice, era del sobrino porque tenía un corte en el dedo. Eso es lo de menos. Quiero decir que si hubiera cortado con un folio o no, si había mucha sangre. Había la sangre producto de la contundencia con la que se había golpeado de forma desmesurada a la víctima. Así que, bueno, ¿creéis vosotros que se va a solucionar ya? Sí. Sí. Antes de y media, sí. Vale. A ver, por resumir. Bueno, sí, antes de y media, ojalá, porque a y media, sobre y media, incluso un poquito antes, ya podríamos contar con la colaboración de Félix Martín, fiscal. Claro, que hoy tenemos también juzgado de guardia. Así que, bueno, a ver si antes de y media podemos resolver para los no iniciados. Duquesa de Canterville, que mantenía el título, su mansión, pero en realidad estaba en declive. No tenía muchos posibles, no tenía dinero, liquidez nula en el banco. Sí que tiene un único heredero universal, que es el sobrino. Bueno, una mañana la encuentran muerta, con evidentes signos de violencia, mucha violencia. Se había cortado la luz, no sabemos si alguien o accidentalmente por una tormenta, es lo de menos, pero sabemos que durante gran parte de la noche, cuando muere la duquesa, antes o después, no hay luz y por lo tanto el sistema de videovigilancia no recoge absolutamente nada. Sospechosos por la hora de la muerte que estuvieran por allí rondando, el cocinero que había dejado en el elevador cena para dos, que eran para el sobrino que iba cada jueves, y la duquesa, y se marcha. El sobrino, como decíamos, que cenó con ella y que Benítez sabe ya que es el asesino, pero nosotros tenemos que descubrir cómo lo supo Benítez, el jardinero que salió más tarde que otros días, a las 10 de la noche, y una misteriosa repartidora de Amazon que llevó allí un objeto que habían preguntado que si era a lo mejor el candelabro con el que el sobrino ya había previsto matar a la duquesa, se iba a deshacer de él y lo iba a reponer con uno igual. No tiene nada que ver con eso, y la repartidora de Amazon tampoco está aquí en el tinglao y la tenemos descartadísima. Bueno, a ver, por partes, ¿cómo llegamos ayer hasta lo de la sangre? Mancha de sangre, marca de sangre en el interruptor de la luz. En el capítulo anterior. ¿Llegaron a cenar la condesa y el sobrino? Sí. ¿El paquete de Amazon era para jardinero? No, el paquete de Amazon era para la duquesa. ¿El jardinero sale tarde porque queda más rato preparando alguna decoración para la cena? ¿Decoración para la cena? Sí. No. Rosa dice, para el dichoso caso que es y la dichosa marca, solo se me ocurre preguntar si la marca es una muesca o señal, vamos a dejarlo en marca. O si es el nombre de un producto, medicina o algo. No, eso no. ¿La marca está en el elevador? No, la prueba que encuentra Benítez es del sobrino, seguro, dice Sani. Seguro que se le puede atribuir al sobrino. ¿Está en un libro la marca? Pregunta también esta oyente. No. Si le pagaba a los trabajadores. No. ¿La marca le había puesto el sobrino para señalar algo de la habitación? No. ¿Está en los platos de la cena? Pregunta Esteban a través de los comentarios de YouTube. No. Mira, lo del elevador también lo preguntaba Concha. Si puede ser que esté en un tatuaje. No. Si el sobrino se sobresalta a la llamada de Amazon. No. ¿Es relevante que se fuera la luz para pillar al sobrino? Sí. Podría estar en el diferencial es en el cuadro. Antes eran los plomos. En los plomos, el cuadro, en los plomos no. Pero era el interruptor. Está en el interruptor. ¿La marca era la marca España? Pregunta Alexander. Provocó un cortocircuito el sobrino porque era electricista y el policía lo sabía. Manuel, en YouTube, no. Creo que ha sido por el reloj. El reloj no. La difunta y el sobrino cenaron lo mismo. Voy a decir carece de importancia para que no te líes mucho con eso. No es un resto de comida la marca. No es un resto de comida. La marca
marca ha podido hacerla con un sello que lleve en un dedo, con un anillo? No. ¿Y es algún resto de ropa? No. ¿Estaba en el mismo interruptor? Sí, Rodrigo en YouTube dice, la marca de la que estamos hablando es sangre, ¿no? Sí. Cristina en Twitter dice, la huella del interruptor es del sobrino porque el jardinero y el cocinero llevaban guantes y él no. ¿Puede ser que fuera cera de una vela? Cera de una vela, no. ¿Es relevante la posición del interruptor? Sí. Esa fue la última pregunta que hiciste, ¿te acuerdas, Parda, no? Ya sí. En el tiempo de descuento, que dijiste, bueno, yo intuía que tú tenías la solución. Y te dejé hacer una pregunta, sin llegar a la conclusión por si acaso. Escuchado después, escuchado el resumen, ahora tengo una pregunta yo para ti. ¿Te refieres a que si es importante la posición del interruptor sobre si es diferente si está apagado o encendido? ¿Te refieres a eso? Sí. Pues entonces te voy a decir que eso no. Pues entonces no. La posición es importante, la posición del interruptor es una pregunta muy buena. Quiero decir, si la hubiera planteado un oyente, le hubiera dicho puntazo, numerazo para el sorteo de mañana. Pero, claro, es por otra cosa, no por la posición de estar encendido o apagado. Esa no es la clave. 900, 100, 800, primer número sí, real, que damos para el sorteo de mañana. Se lo lleva Tamara de Madrid. Hola, Tamara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, número por ser la primera, la más rápida hoy. ¿Te has dado prisa porque crees que tienes la solución o no? Pues yo creía que tenía la solución, pero me habéis dejado ahora un poco así. ¿Por qué? ¿Por qué? Con lo último del interruptor, de si merece, o sea, si eso tiene algo que ver. Ya. Pero bueno, yo... Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Tú por qué creías, y a ver si coincide con lo que también había pensado la Parda, por qué creías que esa podría ser la clave de si el interruptor estaba en encendido o en apagado? Porque es que ya me solucionaba la historia. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué al estar encendido o apagado puede solucionar la historia? Para ti, Parda, ¿por qué era? ¿O era por preguntar? ¿Era por ver si...? Era por el tema de que la sangre a lo mejor quedaba oculta en una... Ves que los interruptores tienen dos posiciones. Vale. No, era muy visible. La sangre se veía tanto si estaba el interruptor encendido. En total tiene una leve inclinación hacia arriba, hacia abajo. Claro, si hubiera intentado ocultar la sangre, sí que es cierto que a lo mejor se le podría haber quedado allí. Pero parece que el asesino no se ha tomado las molestias de limpiar la escena del crimen porque hay muchísima sangre. Y hay sangre, ayer dijeron, cerca de él. No, en el interruptor. Entonces, ¿era por eso también, Tamara, para ti, por lo que se solucionaba la historia? Sí. Ya. No acabo de entender por qué, estando la sangre oculta, no vista, implicaba solo al sobrino y no al resto, porque nosotros ahora lo del sobrino lo tenemos clarísimo, pero porque lo hemos averiguado, sabemos que sí que es el sobrino, pero hay que ponerse en la mente de Benítez cuando no sabe todavía, cuando pueden ser cualquiera de los otros los candidatos. Si no te puedo explicar, a ver, la historia, cómo creo que puede ser. Claro. Vale. Pues yo lo que pienso es que se fueran tan tarde significaba que ya era noche cerrada y entonces si había luz en la habitación lo vieron hasta el final, y cuando llegó por la mañana la inspectora, cuando dieron otra vez la luz, vieron que la única luz que había era la de la habitación. Entonces ya vieron que el sobrino cuando se fue no pudo apagar la luz. Y entonces no la dejó durmiendo. Ya, sigue teniendo, perdona, sigue teniendo ahí la falla en la hipótesis de que siempre estamos contando con que, como nosotros sabemos que es el sobrino, porque todo lo que me dices podría haber sido atribuido antes de saberse que había sido el sobrino. Imagínate que el sospechoso había sido el cocinero, pues lo mismo había hecho el cocinero. O imagínate que el sospechoso podría haber sido el jardinero, lo mismo podría haber hecho el jardinero con lo del interruptor de la luz, ¿eh? Entonces tiene que haber algo, mancha, interruptor de la luz, que incrimina solo al sobrino. Incrimina, a ver, que es el punto de partida de la sospecha que tiene Benítez, y dice, ya está. Después, como ayer dijimos, al preguntarle y al acorralarlo con la pregunta esta que le podríamos hacer si ahora supiéramos lo que tendríamos que saber, el sobrino ya Claro, pero si le mata, el que le mata, que es el sobrino, cuando lo hace, todos los restos de sangre que deja en el interruptor no le vuelve a pulsar,
porque él ya está con los plomos bajados o con lo que haya pasado con la luz. Ya, lo mismo, no es esa la solución, No, Tamara, no es esa la solución, no es esa la solución. Hablando de la posición, dice Fátima en YouTube, el sobrino es el único que es muy alto y el interruptor está hecho para tachencos, para arriba. Oye, estas cosas... Es buena, ¿eh? Es buena, pues no hay que descartarlo nunca, porque imagínate, las casas están las que el pellizquillo del interruptor, como habíamos dicho además, que la duquesa estaba boquerona. Igual no había hecho reforma desde 1947. Claro, o si el resto eran chiquitillos. Claro, y el resto eran pequeñitos. Y era de estos de girar, ¿no? Exacto, de esos que estaban ahí. Yo recuerdo en casa de mis abuelos estaban... Hombre, los del pellizquito, en casa de mis abuelos yo recuerdo que alguno de la sala me tenía que subir en 2 o 3 escalones de la escalera que iba para el primer piso para poderle dar. O sea que... Estaba bien visto, Fátima, pero no es por eso, no es por la altura. No es por la altura del interruptor. Bueno, Tamara, tienes un número, ya digo, por ser la primera. Estaba muy bien pensado también eso, pero no encaja. ¿Tienes alternativa? ¿Tienes alguna otra? No. Bueno, claro. Esa era la idea, era la idea. Muy bien, Tamara, muchísimas gracias. Nada, gracias. Hasta luego. Hasta ahora, buenas noches o buenos días. Juan también pensaba en lo de la altura del interruptor, que pregunta, ¿es un interruptor de la luz? Sí. La luz es clave, es un interruptor de la luz. Adrián, entonces tiene que ver la posición del interruptor respecto a la pared. Sí, la posición donde está el interruptor, por ejemplo. ¿Dónde está colocado el interruptor? Sí, eso tiene que ver la posición, no la posición de si está en on o en off, claro, que eso además depende de cómo esté instalado el montaje, sino que depende de la posición del interruptor. Claro, eso es más importante. Mi teoría se fastidió, lo de que cuando estaba encendido en la parte de arriba había sangre. Ya, no, porque sangre hay, pero ahí es que hay una marca. Dijimos que como es de guante no se puede saber, no hay huella dactilar, pero hay una marca de sangre, de guante manchado con sangre ahí en el interruptor. ¿Por qué solo puede ser del sobrino? A ver, Adrián en ruta hacia Ourense. Adrián, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Dónde estás exactamente? Minuto de juego y resultado, Adrián. Pues mira, ahora mismo en Melide. Que está a medio camino entre La Coruña y Ourense. Hombre, buen sitio, Melide. Sí, lo tiene identificado Edgar. Adriana también. Adriana lo han puesto bien enseguida. Han lanzado una chincheta así al punto del mapa. Y te paras en Arzúa a comprar queso y ya está, ya funciona. Qué bien. Correcto, sí que conoces. Afirmativo. Cambio, Adrián. ¿Qué tienes? ¿Alguna pregunta o solucionas ya directamente? A ver, es que tenía una teoría el segundo día que os llamé. ¿El segundo día? La marca, sí, lo de la marca me llevó por otro lado, por eso... A ver, ¿dónde hemos llegado con lo de la marca? A ver, te cuento. El cocinero trabaja desde un montacargas. El cocinero no trabaja. El cocinero hay un elevador que alguien, por ejemplo, está confundiendo. Está confundiendo elevador como si fuera el montacargas o el ascensor. Dice, se va la luz y entonces se queda justo con tan mala suerte. No, estoy leyendo una de las teorías que acaba de llegar por aquí. Dice, con tan mala suerte que se queda ahí encerrado. Hombre, entonces no habríamos tenido que llegar ni a lo de la marca de sangre, ni Benítez tendría que haber hecho una deducción mayor que la de verlo ahí manchado de sangre dentro del elevador. No. Y el cocinero lo que hace es que, como nunca sube a la planta donde vive la duquesa, como nunca sube, deja la comida en el elevador, que es un transportín pequeñito, le da y sube hasta la planta de la duquesa. Sí. Vale, creo que es la respuesta. Venga. Por la pista que acaban de dar. A ver. A ver, él nunca sube. El jardinero tampoco tiene motivo para subir. Y la de Amazon tampoco. La de Amazon no ha entrado en casa. Dijimos, espera un momento, que tú lo tienes muy claro, pero déjame que vaya subrayando para la gente que a lo mejor se está iniciando la historia. Está muy bien deducido eso. El cocinero nunca ha entrado en la habitación de la duquesa. Correcto. El jardinero trabaja fuera. Tampoco ha entrado en la casa siquiera. Vale. La repartidora de Amazon es que ni entró en la casa, porque al principio levantó una sospecha. Entonces, ¿qué se puede deducir de eso, Adrián? Pues que la persona que la mató y después tocó el interruptor fue muy precisa dando con el interruptor sin manchar la pared.
A oscuras. O sea, que a oscuras. Bien la habitación. Claro. A oscuras. Es decir, ¿quién puede darle con una mano manchada de sangre al interruptor? ¿Un ciego? O alguien que se orienta muy bien. O sea, nosotros llegamos a nuestra casa y sabemos que para ir al servicio a la derecha tal y a la altura más o menos de nuestra cintura o 10 centímetros tal, ¡pum!, ahí está. Pero ¿y si no conocemos la casa? Porque es que el cocinero, el jardinero y la repartidora de Amazon nunca habían estado en la habitación de la duquesa. Por lo tanto, si le había dado con esa precisión... ¿Os acordáis cuando preguntaron ayer, ¿había manchas cerca del interruptor? No. Justo en el centro del interruptor. ¿Quién le puede dar justo en el centro del interruptor, a oscuras, que no había luz? Oye, Adrián, esto, muy bien, ¿eh? ¿Qué os parece? Aplausicos. Perfecto. Esto va para aplausicos, ¿no? Dale. ¿Seguro? Muchos aplausicos. Venga, aplausicos. Qué bien. Aplausicos, ahí está Adrián. Uf. Qué bien. Yo es que pensaba que el cocinero sí que había estado en la casa. No. En la pista se daba ya desde el enunciado que decía, deja en el montacargas la cocina. Por eso al principio, cuando descartábamos Amazon, cocinero y tal, digo, a ver, están descartados ¿cómo? Pero la información que nos están dando sobre el no que es tan importante en este juego, es lo que nos llevará al sí del sobrino. En la repartidora no entró nunca a la casa. El cocinero estaba prohibido que subiera a la planta donde vive la duquesa y le tenía que dejar la cena en el elevador. El jardinero solo trabajaba en el exterior, el jardín es fuera. Por lo tanto, y cuando vio Benítez que en plena oscuridad alguien había dado con esa precisión al interruptor a oscuras, pues dijo, pues ya está, tiene que ser el sobrino. El sobrino después se vino abajo, se derrumbó ante el interrogatorio y ya lo hemos pillado. Bueno, Adrián, que tienes un numerazo para el sorteo de mañana. Así que desde el segundo día tú ya estabas pensando en esto, ¿no? Fue cuando salió lo de la marca. No ubicaba la marca en el interruptor, pero yo decía, la persona que lo hizo tiene que conocer la habitación. Exactamente. Y claro, y los otros tres claramente son oficios, porque hasta creo recordar que quien la descubrió era la ama de llaves. Sí. Quien la descubre fue la ama de llaves, pero como la ama de llaves ya estaba descartada desde el principio porque no estaba a esas horas. Claro. Pero después me nombras tres oficios que no tienen por qué conocer esa habitación. Correcto. Muy bien pillado, Adrián. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Fichado aquí como detective estrella y a ver si nos colamos en la final. Y a ver que esto de la final, que no lo repetimos mucho, hay final cada mes. De cada mes sale un finalista. Bueno, si hay empate a puntos, pues más de uno. Y los finalistas de todos los meses se encuentran en el playoff a partir de julio, la primera semana de julio, playoff, y la finalísima a 4 o a 5, de la que saldrá el detective del curso, que tiene un fin de semana con todos los gastos pagados de pensión completa, 3 días, 2 noches, en un hostal, establecimiento hotelero, un hotel en Navarra, donde se ponen en danza juegos como estos, pero con actores, un cluedo con actores. Bueno, Adrián, pues a ver si tenemos suerte. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a vosotros y buenas noches. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Oye, pues esto está basado, se inspiraron los guionistas en un caso real. ¿Ah, sí? Un caso real. Sí, un caso real. No fue la única prueba de cargo, pero el hecho de que hubiera sangre cuando se intentó retirar de la escena del crimen incluso a la víctima, etcétera, solo en los interruptores, cuando se había hecho a oscuras, que era otro dato que tenía la policía, fue lo que llevó a deducir, entre otras cosas, que eso implicaba solo al marido de la víctima, que era el único que podía saber, estando a oscuras, cómo podía encender o apagar la luz. Un poco chapuza, ¿no? ¿Qué costaba pasarle ahí una galletilla? No era un profesional y... No hay crimen perfecto. No, y que además en su intención estaba el dejar todo alborotado, como si hubieran entrado a robar en la casa y no limpiar la sangre, sino dejar la escena del crimen así. Tengo una dudilla. Sí. La de Amazon, ¿por qué se queda tanto rato? Pues porque no le abría nadie la puerta. Porque no había luz. Claro, el timbre no funcionaba. Claro, y primero porque los guionistas tienen que jugar a tirar varios cables para ver si pensamos en la de Amazon. La de Amazon llega. Como además no hay luz, llama y no le abre nadie. No sale nadie. Dice, ¿qué hago? Claro, y está más rato que el llegar y ¡pum! Dejo el paquete y se va. Y ya está. Y eso es lo que se veía en la cámara, que llegaba la de Amazon, tardaba bastante hasta que decide, pues lo tiro por ahí, por la valla de exterior y después se va. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, no sé si te suena a ti el caso de quien fue incriminado precisamente porque mató a su mujer y era el único que sabía. No fue lo único, fue una de las pruebas, otro de los indicios. Porque creo recordar que fue un caso que se... No sé si tú en esa fecha ya estabas aquí en Madrid. Fue un caso de un asesinato en Cataluña, que me dicen, no recuerdo cuál, pero un asesinato en Cataluña que habían cogido, entre otras pruebas de cargo contra el marido, esto de haberle dado con la mano manchada de sangre al interruptor justo a oscuras. No me suena. Bueno, pues es muy, muy interesante. Vamos a hablar enseguida tenemos hoy segunda parte del juicio a Pinochet, Chile y el juicio a Pinochet. Hoy desde la mirada, el empeño de un fiscal y de un juez y la mirada de, en aquel momento, un adolescente que iba para abogado, estudiaba Derecho y después se convirtió en fiscal, ¿no, Félix? Efectivamente. Bueno, oye, pues primero, mira, que ya tenemos despierto a Luismi Pérez. Avance sobre el tiempo, ¿cómo va a seguir hoy? Luismi, buenos días. Buenos días, este jueves va a seguir el tiempo muy revuelto, con lluvias, tormentas, mala mar y mucho viento, y además de fresco. En gran parte de Canarias también hará mucho viento, en el sur de Cádiz otra vez. Y el ambiente suave en la península y Baleares, tan suave como que en Galicia llegaremos hasta los 30 grados. ¿Y hoy? Y hoy os voy a hablar de la importancia que tiene la meteorología, sobre todo en épocas señaladas. Un ranking personal, pero que es muy extensivo al resto del gremio de la meteorología, de los días en los que nuestro trabajo está bajo más presión, días en los que se demanda mucho la previsión del tiempo. Y sin duda alguna, de todo el año, la época en la que se nos aturulla más es en la Semana Santa. Básicamente es cuando ya se abre la veda de días de vacaciones, de primeros viajes un poco más lejos, de coger aviones. Y son 3 o 4 días que la gente básicamente lo que busca es que el tiempo sea muy tranquilo, incluso en la otra punta del mundo. Y también os digo una cosa, hay un montón de sectores productivos y económicos que están pendientes de la meteorología, por lo que las aplicaciones les sirve de poco. Vale, oye, de nuevo después hablamos de esto, de las aplicaciones, hasta cuándo son fiables, hasta dónde, etcétera, pero ¿os imagináis el drama de Luismi? O sea, Luismi Pérez, cerca de la Semana Santa, se convierte en poco menos que Bisbal. No puede salir tranquilo de casa porque le... Oye, me voy a no sé dónde. Sí, yo le voy a preguntar varios sitios. Claro, Bisbal con menos pelo, pero que Bisbal... Sí, que... No, con ningún pelo. que le acosan. Claro. Si amanece, nos vamos. 4:30, 3:30 en Canarias. Ya hemos saludado, ya hemos despertado a Félix Martín, nuestro fiscal, para abrir el juzgado de guardia como cada semana. La anterior estuvo contándonos la historia del desafío de un futbolista, de Castelli, un futbolista chileno que jugó aquí en el Levante, en el Español. ¿Te has informado algo más sobre Castelli? ¿Has hablado con gente que lo viera jugar o algo, Edgarita? La verdad que jugador? Sí. La verdad que sí. ¿Y qué te han dicho? Y que no ofreció todo lo que futbolísticamente, todo lo que parecía, pero que era un tío muy querido. Sí. Futbolísticamente no era... No, sí, que era bueno, pero que claro, venía con una vitola de ser un clase mundial. Y que no fue... Sí que es cierto que en aquella época había una gran diferencia del fútbol, salvo Brasil, Argentina y así, Brasil, Argentina, una gran diferencia del fútbol, de ritmo, de tempo, el fútbol, por ejemplo, del Ajax de Cruyff de los 70 con el fútbol que se practicaba en Chile. Y por lo tanto era la gran figura de Chile, pero quizá no se desenvolvía con la misma velocidad con la que se jugaba ya al fútbol aquí en nuestro país. Lo que sí que me dicen es eso, gente que estuvo cercana a ese vestuario, que era un tío muy importante en el vestuario. Sí. Una gran... Bueno, de la personalidad en realidad nos estuvo hablando aquí Félix, porque nos hablaba, como decía, del desafío a Pinochet, el dictador que gobernó después del golpe de Estado de septiembre del 73 hasta el año 1990. Nos contaste, ¿verdad, Félix? ¿Te acuerdas el gesto aquel de no dar la mano al dictador cuando este despedía a la selección nacional de fútbol rumbo al Mundial de Alemania del 74? Y que no solo fue un acto de heroísmo de una persona, sino también fue un gesto de dignidad de un ciudadano que no se amilanaba ante el poder del terror, y no era fácil hacerlo eso, ¿verdad? Delante de la gente y plantarse ante el dictador, Félix.
yo creo que es increíble, ¿no? Yo creo, es imposible ponerse en el lugar del otro, pero yo no sé si me hubiera atrevido, probablemente no me hubiera atrevido. Recordabas también que, bueno, según cifras contrastadas por los organismos democráticos de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, la dictadura chilena, el régimen ejecutó o hizo desaparecer a más de 3.000 personas. Se cifra en 40.000 las personas, las víctimas del régimen por agresiones, detenciones arbitrarias sin ninguna garantía jurídica, desde luego agresiones sexuales, extorsiones, bueno, un larguísimo etcétera. El terror al servicio del poder en el supuesto nombre del orden. Y hoy nos vas a contar la historia de cómo el artífice de ese régimen fue detenido cuando se consideraba intocable por el empeño de un juez español. Se consiguió aquello por el empeño de Baltasar Garzón y con el instrumento de la jurisdicción universal, esa de la que muchas veces hemos hablado aquí, para preguntarnos, ¿sirve de algo? Quiero decir, ¿hay competencias? Un juez español puede decir, este señor que es dictador, que ha hecho todos estos desmanes, que se le pueden atribuir estos crímenes de guerra, etcétera, tiene que ser juzgado y tiene que ser detenido, aunque esté en Londres o si está en Madrid. Bueno, vamos a contar la historia desde otro punto de vista, como decíamos. Primero desde la óptica de un niño, 1988, después desde la óptica de ese niño ya siendo estudiante que se planteaba opositar a juez o a fiscal en 1999. Bueno, ese niño, ese adolescente eres tú, Félix. Efectivamente, hoy vamos a contarlo desde el punto de vista mío, de cómo lo viví yo, porque creo que a lo mejor eso puede conectar más a cómo lo vivieron, pues, a cómo lo vivisteis vosotros, cada uno desde vuestro lugar en aquel momento. Ya, lo que pasa es que a nosotros no nos despertó ninguna vocación para dedicarnos a la justicia de forma activa y en primera línea como a ti. ¿Tú crees que este episodio te marcó especialmente y por eso lo recuerdas ahora así como nos lo vas a contar, Félix, o no? Chicos, hasta tal punto que es que a partir de entonces todo lo que ha pasado en Chile es como que me importa mucho. Fijaros qué cosas. La música, la televisión, los medios de comunicación, también a veces los olores. Aquí olores no te podemos transmitir, pero te voy a poner una música, una sintonía. A ver a qué te evoca. El del látigo. Es una sintonía clásica de un programa clásico. Esta es la original de... La reconoces, ¿verdad, Félix? Bof. Mira, me ha venido a mi mente, a ver si os pasa, chicos, a mí me ha venido a mi mente estar todos mis hermanos y yo en el salón de casa, sentados a ver el sábado por la noche Informe Semanal, porque mis padres había como una manera de que nos teníamos que educar a lo que pasaba en el mundo. Eso es lo que me ha venido en la mente ahora escuchando la sintonía. Ya, y esa ventana al mundo, que era Informe Semanal, es la que te hace ver. ¿Recuerdas? O sea, te imaginas en ese momento de tu vida, ya, la primera vez siendo niño, en el 88, ¿no? Sí, dices, a ver, sí. ¿qué imágenes te vienen a la cabeza? Fijaros, hay momentos en tu vida de niño o de adolescente, ahora me contaréis si os pasa igual, ¿no? Que cuando te haces adulto te das cuenta que han sido muy importantes para conformar el yo en el que te conviertes, y no sé por qué, pero se te quedan grabados a fuego. Eso me pasó a mí con el sábado inmediatamente anterior al referéndum sobre la continuidad de Pinochet, que fue el 5 de octubre de 1988. Y así me pasó ese día y ahora con el informe semanal de ese día. De ese día lo recuerdas especialmente, entonces, ¿no? Ese lo tienes ahí grabado. Era un sábado más, pero ese especialmente. Efectivamente. Lo recuerdo perfectamente el sábado anterior, porque en mi casa, os cuento, en mi casa había dos teles. Una en el salón y otra en la cocina, ¿vale? Y yo creo que era como que me quería hacer el mayor o algo así, ¿sabes? Y creo que había fútbol en la tele del salón y yo reconozco que a mí el fútbol no me gustaba, salvo el otro día que hablé y me daba mucha vergüenza hablar de fútbol. A mí el fútbol no me gustaba, y estarían viendo el partido de fútbol la mayoría de mis hermanos y yo me puse a ver el informe semanal en la tele de la cocina. O sea, yo era un friki, como podéis ver. O sea, yo en aquella época leía el periódico. A ver, 88, se va a descubrir tu edad y con lo coqueto que tú eres, pero bueno, a ver, ¿cuántos años tenías tú en el 88? Pues yo que tenía 12 años. 12 años. Ya ves. 12 años. Imaginaros, o sea,
O sea, yo en aquella época, el personaje al que me idolatraba, y sí, cuando escuchen mis amigos el programa de hoy se van a morir de risa, era Gorbachov. Gorbachov era tu referente. Estaba fascinado con Gorbachov, pero no os podéis imaginar. ¿Ah, sí? Te pintabas en la frente una mancha y todo. Bueno, os voy a contar un secreto. Venga, que cuenta, es verdad. Ya que te estás confesando, ya que me estoy confesando. Venga. Cuando se murió Gorbachov, que se murió como hace 2 años, o hace muy poquito tiempo. O sea, mis amigos me llamaban para decirme cómo estás. Ah, sí. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te ha afectado la noticia? Yo, si Rusia hubiera estado mejor, me hubiera ido hasta el funeral. O sea, imaginaros lo friki que soy. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Así he salido. Bueno, no me enrollo, perdonadme. No, al revés. Si somos nosotros los que te estamos tirando ahí porque así conocemos. Esto sirve, desde luego, para conocer mucho más al fiscal, a Félix Martín, a nuestro cómplice aquí cada jueves, en esa labor tuya y en esa vocación, obsesión que tienes por humanizar a la gente que os dedica, a los fiscales, a los fiscales, a los que os dedicáis a esto. Niño, 12 años, en Lerma vivías, ¿no? En la provincia de Burgos en ese momento. En mi pueblo, en Burgos, en mi pueblo en el que crecí, en el que fue muy feliz. Pues ese día... Yo no sabía que de Chile, que había una dictadura, que se enfrentaba a un referéndum, y me acuerdo perfectamente, me sonaba, porque a mis padres a lo mejor, como les gustaba mucho la política, había escuchado hablar de Allende, pero no sabía quién era. Bueno, pues ese sábado echan un reportaje en Informe Semanal y me conmocionó. O sea, recuerdo la sensación de quedarme con la boca abierta. Y después, chicos, de Informe Semanal... ¿La película? La película. ¿Qué película creéis que echaron? No puede ser. De la que nos pusiste un fragmento la semana pasada, ¿puede ser? Eso es. Esa Missing, desaparecido. Esa película echaron. Ya. Esa película. Me gustó tanto, me afectó tanto el conjunto, que yo creo que esa noche, claro, me imagino que habría en mí... pues una siembra, ¿no? Yo creo que mis padres habían fomentado mucho, sobre todo mi madre, que buscáramos el conocimiento, que defendiéramos a la verdad, a los inocentes, a la justicia. Tengo la suerte que fui educado en los mejores valores, ¿no? Pues yo creo que todo ese conjunto, pues yo creo que ahí nació mi vocación por la justicia, por la defensa de los derechos humanos, y que tal vez, chicos, ahí germinó un poco mi deseo de ser fiscal, que muchos años más tarde se nació, ¿no? Hombre, a lo mejor nació ahí. Pues seguramente, es muy probable. Bueno, esta mirada a mí me parece tan importante como la otra, la de la gran historia, la que nos cuentan, la contemporánea o la clásica, pero la que nos cuentan de forma academicista en el colegio, y es a la que, por ponernos en contexto, Adriana tiene, esto le está encantando, pero tiene voluntad de que volvamos a la macrohistoria. Venga, vamos con Pinochet. Decíamos que perdió el referéndum en 1988, entonces nos tienes que contar, Félix, qué pasó con él desde el año 88 hasta 10 años después, hasta 1998. Haces muy bien, Adriana, porque yo sé que nos escucha mucha gente joven, y fijaros a veces cómo se diseñan de manera maléfica cosas para subsistir. Os cuento. La comunidad internacional y sobre todo la sociedad chilena contuvo la respiración después de que Pinochet perdiera contra su propia convicción el referéndum. No hay dictador que no haga un referéndum si no es para intentar ganarlo, obviamente. Pero la presión internacional le hizo marcharse del poder, pero a medias, y con un paraguas diseñado por él para garantizarle a él y a sus compinches una protección legal. ¿Qué es lo que hizo? Aprobarse a la medida una ley de amnistía por todo lo acontecido durante la dictadura, un clásico, y además, esto es una novedad, se autodesignó jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1998 y después, justo al día siguiente de dejar de ser jefe de las Fuerzas Armadas, pasó a ocupar el cargo de senador vitalicio. Como veis, un traje perfecto. Claro, el tiempo es muy relativo ahora desde la perspectiva 10 años, y en la historia esta de Pinochet del 88, cuando pierde el referéndum, a la detención en 1998, en un adolescente ya pasa de ser un niño a un estudiante, no sé si prácticamente licenciado ya en Derecho. Recuerdas también cuando lo detienen, ¿no? ¿Cómo lo viviste aquello, Félix? Bueno, ¿cómo lo viví? Su detención se produce el 21 de septiembre de 1998. Estaba terminando los estudios de Derecho en Málaga, porque mis padres habían ido a vivir a Málaga, y lo viví con gran emoción, con gran ilusión, y sobre todo
Chicos, imaginad, alguien que está estudiando Derecho, a alguien que tiene toda la vida por delante, alguien que cree, que estudia Derecho porque cree en ello, pues lo vives como como un modo donde crees que, y encima algo que viene de España. Es que imaginaros todo esto, ¿no? Pues que se puede contribuir desde el derecho a construir un mundo más justo y más decente. Generó un debate en todos mis compañeros de la universidad enorme, o sea, enorme, no os podéis imaginar. Todo el mundo hablaba de esto. Bueno, vamos a seguir en la máquina del tiempo, nos metemos otra vez, septiembre de 1988, lo contaba así Televisión Española. El dictador chileno, el general retirado Augusto Pinochet, ha sido detenido hoy en una clínica de Londres, en donde se recupera de una intervención quirúrgica. Nos alegra mucho de que por lo menos si no se hace en Chile, se puede hacer justicia a nivel internacional. La noticia de la detención del general Pinochet ha sorprendido al mundo y ha causado una auténtica conmoción en Chile, donde las heridas del pasado todavía no han cicatrizado, en una sociedad dividida entre partidarios y detractores del exdictador. Podemos entender la situación humana que atraviesan el señor Pinochet y su familia. En el auto que el juez Garzón ha redactado, acusa al exdictador de los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas por su participación en el llamado Operativo Cóndor. La jurisdicción española no es competente para conocer de hechos ocurridos en Chile y respecto a los cuales... Bueno, pues ahí estaba el debate, la información y el debate. Esa es la noticia, pero ¿cómo se gestó la detención de Pinochet, Félix? Hay dos protagonistas en esta historia a los que debemos un reconocimiento por su inteligencia y su audacia, y hay que decirlo en alto, ¿no? Un fiscal, Carlos Castresana, que tuvo que enfrentarse incluso a la oposición de sus superiores, y un juez, Baltasar Garzón, que tuvo el tesón de intentarlo por todos los medios. Ellos hicieron por la defensa de los derechos humanos más que en décadas y décadas de esfuerzo a través de una herramienta, la de la jurisdicción universal, que se merece la que un día, si os parece, dediquemos un episodio completo a explicar lo que es y sus características. Pero os cuento, en relación a Pinochet, el 21 de septiembre de 1998, Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres para someterse a una operación. Garzón tuvo conocimiento de este hecho y dictó una orden de detención por su implicación en estos delitos. Fijaros, dejadme que lo diga: genocidio, terrorismo, torturas y desaparición de personas. Esto es tan importante decirlo en alto porque esto era lo que era este señor. No sé cómo transmitiros lo que esto significó. Ese día, todos los genocidas del mundo, todos los dictadores del mundo se sintieron al menos un poco agobiados, y esto es mucho. Ya, y la mayoría de ellos, como siguen haciendo ahora, lo que alegan es, como mínimo, poner en duda las competencias que tiene esa figura de la jurisdicción universal. Es decir, ¿usted quién es? A ver, señor Garzón, por muy juez que sea en España, ¿usted quién es para meterse en los asuntos de lo que yo haya hecho, además con la supuesta legitimidad de que yo he sido el presidente de este país? Usted, esa es un poco la respuesta siempre, ¿no? Esa es la respuesta. De los Netanyahu y en su momento de Pinochet, claro. Siempre son las mismas palabras que os sonarán: inmunidad, eso, quién es otro país, soberanía, ¿no? Estos son los conceptos. Estaba muy bien armada, lo que venía de España, porque los cargos contra Pinochet, chicos, incluían 94 denuncias de torturas a ciudadanos españoles, lo cual conectaba para que un juez español emitiera esa orden, incluido un asunto muy interesante del que tenemos que hablar un día, cuando esto de, como veis, yo voy sacando temas que nos va a dar para 100.000 temporadas. Vamos apuntando, El asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria. Pues en este contexto, el 29 de octubre, Pinochet fue trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres bajo custodia policial, detenido. Y los días siguientes, en una hermosísima escalada de dignidad, se fueron sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos
entre ellos ironías preciosas de la vida, Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende. A la petición de extradición del gobierno español se sumaron la de los gobiernos suizo y francés. Y yo, chicos, me acuerdo perfectamente de ir cada día a ver el telediario, a leer el periódico, de ver qué es lo que estaba pasando, cómo se estaba sumando algo en este proceso contra Pinochet. Bueno, pues ante el argumento de los que, desde luego, ponen en tela de juicio la figura de la jurisdicción universal, a ver, para aquellos que dicen, no, esto es de aurora boreal, lo que hace un juez español, de momento, en Londres, policía británica detiene, la justicia británica detiene a Pinochet y también se suman a esa petición de extradición gobiernos suizo, francés, quiero decir que no es poca cosa. Oye, a todo esto, ¿cómo lo vive el propio Pinochet? ¿Qué dice? ¿Qué argumenta? Es muy interesante esta pregunta, porque también nos dice hasta qué punto los dictadores y genocidas viven al margen, ¿no? En un mundo que también le diseña a los de su alrededor como aduladores, ¿no? Pinochet era un hombre que no entendía lo que le estaba ocurriendo. Su soberbia y su ignorancia, voy a añadirlo, eran mayúsculas. La traductora del español inglés-español que compartió horas con él, cuenta en documentales que le he escuchado y que he escuchado muchos estos días, que comentaba con sus allegados, Pinochet, que no entendía cómo no se podía arreglar esto inmediatamente cuando él estaba acostumbrado a ser un todopoderoso cuyo palabra era ley. Consideraba que estaba siendo sometido a una injusticia que no tenía nombre. Su corte de aduladores, chicos, le tenían que ocultar que a las puertas de la mansión donde estaba arrestado, centenares de personas clamaban por su extradición a España y le movían por la casa para que no escuchara los gritos. Se contó en los periódicos de la época, y así lo leo yo en un artículo de la Vanguardia del año 98, que cuando la traductora le comunicó el 16 de octubre de 1998 que quedaba arrestado por orden de Baltasar Garzón, tan solo acertó a decir estas palabras. ¿Os las digo? Sí, por favor. Sí, por favor. Este marxista de mierda. Que es un gran argumento jurídico, desde luego, con mucho peso. Oye, todo el procedimiento, a partir de ese momento, ¿en qué momentos lo recuerdas tú? Quiero decir, ¿en cuántos capítulos lo podríamos dividir? Pues claro, yo seguramente, y que me perdonen los que conozcan muy bien el procedimiento, lo voy a simplificar muchísimo, ¿no? También por razones de poderlo incluir en el tiempo que tenemos. Pero yo creo que hay tres fechas fundamentales. Vale. Una primera que a mí me emocionó particularmente, 30 de octubre de 1998. La Audiencia Nacional, por unanimidad, decide respaldar a Garzón y a Castresana, señalando que España era competente. Oye, lo revivimos porque tenemos el momento. Es este. El Pleno de la Sala de lo Penal ha acordado, por unanimidad, desestimar los recursos y confirmar la atribución de la jurisdicción de España para el conocimiento de los hechos objeto de los procedimientos. En los próximos días se dará a conocer y se notificará a las partes la resolución del tribunal. ¡Viva la justicia! Eso quiere decir que la Audiencia Nacional, por unanimidad, decide respaldar a Garzón. Es una pasada. ¿Habéis visto cómo termina con un viva la justicia? Viva la justicia, sí. Mira, sí. Yo, ¿sabéis que me acuerdo de la mirada de ese juez que estaba, claro, imaginaros, un juez, el pobre, que no estamos acostumbrados a la justicia, a que cuando lees algo tengas a tanto público tan emocionado. Aquí es literal eso de que todo el mundo, quiero decir, no los que estaban en la sala, no los que lo estábamos viendo en los medios de comunicación, todo el mundo, el globo terráqueo, estaba pendiente de lo que dijera ese magistrado. Y yo estoy, o sea, este es un pálpito, ¿eh? Yo que recuerdo esa cara, que lo he vuelto a ver, que me acordaba de la cara todavía a día de hoy de ese juez, yo creo que ese juez estaba súper emocionado de lo que estaba leyendo. Lo está, lo hemos visto en esas imágenes. Y ese viva la justicia. Otro momento, Félix, es cuando la Cámara de los Lores en Gran Bretaña decide si procede conceder esa extradición que se pedía a España. Esto es 24 de marzo del año 99. ¿Qué pasa ahí, Fijaros, Félix? En todo este tiempo sigue detenido Pinochet en Londres. El comité jurídico de la Cámara de los Lores, que en el Reino Unido es el Tribunal Supremo, fijaros qué cosas tiene el Reino Unido, decidió algo histórico, que sí podía ser extraditado, si bien
solamente por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988, porque se dijo que hasta entonces, al haber sido el jefe del Estado de Chile, tenía inmunidad hasta entonces, y a partir de esta fecha, cuando dejó de serlo, ya no tenía inmunidad. No sé si lo entendéis. Ese fue el criterio, ¿vale? Sí, perfectamente. Oye, hubo presiones también a favor del dictador, ¿no? De Pinochet, porque estamos diciendo la justicia española, Baltasar Garzón, Audiencia Nacional, unanimidad, la justicia suiza, la francesa, la decisión británica, pero y por otra parte, ¿quién estaba presionando a favor de Pinochet? Pues vamos a hacer un recorrido que es muy interesante hacerlo. Estados Unidos, George Bush padre, hizo presiones y gestiones a favor de Pinochet. Margaret Thatcher, esto lo recordáis mucho, que incluso le visitó a tomar el té. El Vaticano de aquel entonces también hizo presiones en favor de Pinochet porque consideraba que había apoyado el catolicismo en ese país, o personajes como el Dalai Lama. El Dalai Lama. En nombre de la paz, Sí. Tienes además mucho interés en recalcar dos cosas del procedimiento que se siguió, dos cosas que sacó a la luz ese procedimiento, Félix. Pues ironías, es muy importante decirlo. ¿Sabéis? En ningún momento del procedimiento la defensa no defendió la inocencia de Pinochet, sino su inmunidad. No discutió que ordenó matar, que ordenó torturar, que ordenó desaparecer seres humanos. Sus abogados no dijeron que no lo había hecho, sino que lo que dijeron era que España no podía juzgarlo, y lo que dijeron es que eran actos de gobierno, pero no lo negaron. Y esto dice mucho, ¿verdad? Dice mucho, y para las víctimas también supuso mucho. Y segunda cosa, que sabéis que el juez embargó este señor que supuestamente había defendido tanto a Chile y a los chilenos, que este señor tenía un montón de cuentas en Suiza y en Luxemburgo. Eso también. Esto se puede hacer con una decisión de un juez, pero desde luego con la aquiescencia de eso que son los estados o la banca, el sistema bancario de Suiza y Luxemburgo, los que tienen que acoger la decisión de un juez. Los estados y la banca. Vale. Venga, último momento que quieres recordar. Ya estamos en 2 de marzo del año 2000. Pues ese día, el 2 de marzo del 2000, el ministro del Interior, Jacques Straub, decidió liberar a Pinochet, declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos no estaba en condiciones de ser juzgado. Las últimas semanas aparentemente se le veía muy debilitado, y en una imagen icónica que recordaréis, que era en silla de ruedas. El mismo día que se le liberó, tomó un avión de la Fuerza Aérea de Chile y voló para Chile. Hay una imagen que simboliza, si me permitís que lo cuente, su último acto de soberbia del señor Pinochet. Cuando Pinochet llega a Chile, el presidente Frei, el presidente democrático, pidió respeto a la sociedad chilena y pidió un recibimiento discreto, pero no fue así. Le recibieron con honores militares. En un último acto de soberbia, como os decía, nada más pisar suelo chileno, se levantó de la silla de ruedas y caminó ayudado con un bastón con agilidad. Era su manera grosera de decir que se había reído de la justicia y se había salido con la suya. ¿Y esa imagen se nos queda a todos? Sí, esa es la imagen que tenemos, la más reciente también en todo este proceso, en toda la historia. Es decir, la forma de decir que se había reído de la justicia, que se había salido con la suya. ¿Tú crees que fue así? No. Y hay que terminar con esto. 3 días después, chicos, 3 días después de su retorno a Santiago de Chile, el 6 de marzo del 2000, un juez chileno muy valiente, Guzmán, solicitó formalmente quitarle la inmunidad para ser juzgado por el caso de la Caravana de la Muerte, donde se investigaban 93 asesinatos. A partir de aquí se abrieron un sinfín de causas contra él y su gente, o la gente próxima a él, en Chile. Pinochet es verdad que murió sin ser enjuiciado el 3 de diciembre del 2006. La justicia no consiguió llevarle a juicio porque sí que entró en un proceso médico de demencia, pero sí cumplió otra función a partir de entonces, que resplandeciera la verdad y mostrar la imagen de lo que fue.
un dictador y un asesino de su propio pueblo. Oye, pues te tengo que agradecer, te tenemos que agradecer en nombre de todo el equipo, de los oyentes del Si Amanece, esta incursión desde tu mirada, así, de tu mirada primero de niño, adolescente y después de alguien formado, muy formado en la justicia, de todos estos. Es un episodio, son varios episodios históricos. Esto no es muy ortodoxo, pero quiero decir que como sigamos así, vamos a instaurar nosotros ya la costumbre de aplaudir a los colaboradores, porque vamos, no me cortaría un pelo. Félix Martín, que ha sido un lujo como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a vosotros, un abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta adiós. Bueno, pues así es la vida. Quiero decir que después de este gran episodio de peso histórico, oye, vamos a frivolizar, vamos a oxigenar un poquito de clickbait. Venga. Así es la vida. Click. ¿Aló? ¿Qué hago en mi vida? No, porque además que como se acerca la Semana Santa. Y después ya entraremos en detalle con al cielo con ella. Pasión. Al cielo con ella. Pasión y al cielo. Pasión aquí. El láser en el Si Amanece. No, hay quien no puede dejar de mirar al cielo. A ver, ¿qué tiempo va a hacer? Si llueve, si hace sol, si hay viento. Así que no podía faltar un clickbait por ahí sobre el asunto este de que va a hacer caer al más inocente. Claro, todos buscamos información. El titular es: un experto en meteorología confirma el fin de la Semana Santa y alucina con lo que viene. 2 puntos. ¡Madre mía! Otra vez lloviendo. 52 semanas tiene el año. 52 semanas con 143. 52,143. Que está mal. ¿Y tiene que llover esta? Hombre, por favor, Carol Viciano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues el clickbait de hoy no lo tiene del todo claro. Así que os doy 3 opciones de lo que informa por el momento el artículo. Aún es pronto para saberlo, ni afirmamos ni desmentimos, o parece que sí, pero habrá que confirmarlo. Ni afirmamos ni desmentimos. Esa sería buena, me gusta, Esa es buena, ¿eh? Después de decir, alucina lo que viene, madre mía, tal. Nos quedamos con esa, con el ni confirmo ni desmiento. Sí. No, parece que sí, pero habrá que confirmarlo. Qué lástima. Parece que sí, pero habrá que confirmarlo. Viene a ser lo mismo, es que son todos sinónimos. Oye, si para algo sirven también las vacaciones, Semana Santa, para disfrutar de la comida, la sobremesa, como nos contó el otro día Marta Centella. El titular es este ahora: 2 americanas van de tapas a un bar de Sevilla, le sirven todo esto y su opinión es clara. 2 puntos, que no falten. Se han puesto finas. ¡Ay, qué envidia! A ver, esto sí que es noticia. 7 tapas, pulpo, salmorejo, jamón. Han pedido a las americanas y hay una clara ganadora. Lo que más les ha gustado es, ¿qué creéis? ¿Qué es? A ver. El puré de patata que acompaña a unas deliciosas carrilleras, la crema de boniato que acompaña al pulpo a la brasa o el helado de vainilla que va con las torrijas. Aquí yo creo que quien tiene que responder es la voz autorizada, que es el presidente Laporta. Sí, yo diría todo, pero como hay que elegir, el puré de boniato. El puré de boniato. Pues es verdad que se está llevando. O el helado de vainilla. ¿Qué decimos? Yo digo puré. Puré va. Porque les ha gustado algo raro. Claro. Pues la crema de boniato. Anda, la crema de boniato, muy bien. Hemos dicho eso, ¿no? Sí, hemos ganado. Tenemos tiempo, venga, de la Semana Santa a las comuniones. Hace este comentario sobre las comuniones y se desata un intenso debate. ¿Qué comentario? A ver, ¿por qué creéis que se ha generado la polémica? ¿Porque no hay trajes de marinera para niñas? ¿Porque suele haber barra libre para los adultos? ¿O porque los regalos de ahora son muy caros? ¿Por qué creéis? Yo creo que el traje de marinera. El traje de marinera para niñas, tiene que ser eso. Pues barra libre para los adultos. ¡Oh, qué lástima! Carol, muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego. Y enseguida el boletín informativo aquí en la SER. Flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.